Hola, ¿qué tal? Hola, Alfonso, estás en mute. Y creo que Elías también. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenos están? días. Bien, Hola, buenos ¿ustedes? días. ¿Todo bien? Sí, ¿cómo les está yendo a ustedes por allá? Yo estoy en Guadalajara. En Guadalajara. Sí, ¿qué No, tal se acá sintió? sorprendente. Yo vivo en Lerma, Sí, tierra de abajo hay pura piedra volcánica y jamás se hace, ni en 85 se sintió el sismo y tampoco el del 17. Y ahora estaba sentado aquí en mi oficina y mis lámparas bailaban de un lado para otro. Por híjole, primera vez así sentí un sismo para salir y salir al exterior porque no sabía qué iba a pasar. híjole. Estuvo fuerte y en Ciudad de México estuvo fuerte. Ahorita estábamos comunicándonos con medio mundo y todo está bien, afortunadamente, pues se sintió fuerte. En algún lugar se tronaron transformadores y Sí, aparentemente es todo. sí. Ay, sí, el edificio de relaciones me estaban diciendo que duró oscilando más de 2 minutos. O sea, Sí, entonces siguió y siguió y siguió y siguió. Pero bueno, el pánico ahí un poquito. Lo bueno es que nomás trabaja el 22 del canciller y el 14 de la subsecretaria. Entonces, bueno, no justo fue donde una estamos. evacuación mayor. Bueno, ¿Cómo bueno. estás, Elías? Muy Estás, bien, gracias. Aquí hace surfeando mucho esto. que, hace mucho que no nos saludábamos. Hace un rato no nos topamos. Un rato, un rato, un rato. Entonces, déjame ver cómo está aquí. Nada más por el tema del sismo, no sé, no sé cómo vayamos de invitados, pero, Sí, yo por pero ahí pensé comentábamos. que iban a querer reagendar. Sí, es una de las opciones. Hola Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, Loreta. Bueno, ya nomás te unmute y listo. Ya. ¿Qué- Aquí estamos los sobrevivientes. Bueno, afortunadamente sí, aquí seguimos con todo y luz, con todo y electricidad. Ujú. Aquí Y todo, está. todo el mundo salió corriendo y se acordó que estamos en COVID y se regresaron. Ay, grave, 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 grave. Creo que Pero si bueno. quieren empezamos. Hay un video que empieza la subsecretaria. Por la coyuntura no estará con nosotros la subsecretaria, está con el canciller en este momento, Ok. pero tenemos un video por ahorita puesto. Déjame nomás para iniciar la idea. Sobre todo, parte de estos conversatorios y ahora entramos es, pues prácticamente empezar a, pues a cuestionar y a dialogar de distintas formas de aproximarnos a lo que es la resiliencia y la sustentabilidad en las ciudades. Si bien hay desde los temas de movilidad, que son normalmente los principales que se habla sobre sustentabilidad, van hasta la sustentabilidad en términos comunitarios y cómo la creación comunitaria también tiene ciertos efectos en relación a cómo se puede lograr que una ciudad sea sostenible, resiliente y sustentable. Ok. Entonces, este es el primero de una serie de 5 sobre temas urbanos que vamos a estar teniendo, con vistas al final generar un documento con las distintas ideas y visiones que aquí se expongan. Como Ujú. director general de vinculación, pues mi trabajo es escuchar, plantear y sobre todo retransmitir aquello que vayamos escuchando. Quiero agradecerles mucho el estar el día de hoy aquí con nosotros y déjenme ver si está aquí el video. Creo que la persona de producción se quedó sin luz en la Condesa, en una parte de la Roma. Entonces Ok. déjame nomás, voy a verificar. Sí. Em, Yo sí lo sentí muy feo por acá. ¿Dónde ¿En dónde? estabas? En la del Valle. Valle. Pero horrible. Porque nos salimos a la calle y creo que en la calle se siente peor porque ahí sí se movía. Todo. Sí. A ver si. ¿Y tú, Elías, por dónde estabas? Yo aquí en el hipódromo, en la Roma, todo bien. Salió todo el mundo corriendo a la calle, obviamente. Uy, Estuvo uy, duro. uy, uy.
Sí, sí, sí. En medio de una llamada y corriendo a la otra, a la otra. Pero aquí seguimos. Ni hablar, ni hablar, Ay, ni sí. hablar. Entonces, en vista de que el video... Ah, aquí está el dichoso video. Bendito. Contra todos los pronósticos, sí, sí lo logramos rescatar. Entonces, si quieren, ahora se los transmito. Es, Ujú. creo que, a ver, aquí está. And then I hit play. Disculpen, mis capacidades técnicas son considerablemente limitadas, pero ahora lo resolvemos. Entonces está este de aquí. Ahí está. No sé si sí se escucha o no. ¿No? Muy fácil. Entonces vamos a cambiar esto. De lo poquito que te aprendí. Es este de aquí. Es... No, está aquí. Este es... este y este es este. Vamos. Una disculpa, estoy aquí haciendo las pruebas de esta cosa. Y este aquí, audio. No worries. Creo que ahí va. Ahora sí creo que se va a dejar. No, es que esto está agarrando en otro lado. ¿Qué tal? ¿Sí se escucha ahí? Tampoco. A Tampoco. ver. Ahí va. 1, 2. Al conversatorio sobre inteligencia. Ok, muy bien. Entonces voy a volverlo a poner. Va de nuevo. Entonces... Muy buenos días a todas y todos. Les agradezco mucho la invitación al conversatorio sobre inteligencia urbana. Todos sabemos que las ciudades son el espacio clave de intervención para resolver los problemas ambientales que nos aquejan hoy en día. Y aunque el 50% de la población global vivimos en ciudades, en regiones como América Latina esta proporción alcanza hasta el 80% y es una tendencia que se está acelerando. Afortunadamente, estas iniciativas no operan en un vacío, pues cada vez son mayores los instrumentos internacionales para el desarrollo que incluyen a las ciudades como agentes de cambio, así como tema transversal para lograr metas y objetivos comunes. En el caso concreto de la Agenda 2030, el Acuerdo de París y la nueva Agenda Urbana operan de esta manera. También han habido importantes inclusiones en instrumentos que tradicionalmente no habían incluido el tema urbano, como el caso de biodiversidad y océanos. Me da muchísimo gusto compartirles que desde la Secretaría de Relaciones Exteriores hemos implementado varias acciones para garantizar que efectivamente tengamos un desarrollo urbano que tienda a la sostenibilidad en México. En la arena multilateral el año pasado, México lideró junto con Canadá el subtrack sobre movilización subnacional dentro de la coalición de infraestructura y acción local de la Cumbre sobre Acción Climática que convocó el secretario general de la ONU. Desde esa posición, además de colocar a México a la vanguardia de esta acción climática subnacional por medio de la adhesión de varias iniciativas enfocadas en el tema, hemos buscado también promover la inclusión de las acciones locales dentro de los compromisos determinados a nivel nacional, las NDCs, de los países frente al Acuerdo de París. Aunque parece algo simple, al día de hoy son pocos los mecanismos que permiten sumar acciones de los estados y municipios a los reportes nacionales. En México no fue hasta la 6ª Comunicación Nacional de la Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, publicada en 2018, que se incluyeron las acciones climáticas subnacionales. Solo para tener una idea de su dimensión, estas sumaron 6.4 millones de toneladas de CO2 equivalente mitigados entre 2012 y 2017, y esto significa el 10% de las emisiones de México mitigadas. Estas acciones están aportando los datos que permiten a México cumplir con nuestros compromisos. Estamos también con Canadá liderando el Action Track sobre soluciones basadas en la naturaleza de la Comisión Global de Adaptación y, entre otras acciones, estamos promoviendo la inclusión de las ciudades
a fin de visibilizar su trabajo y facilitar el intercambio de mejores prácticas. Además, es muy importante mencionar el trabajo que estamos haciendo desde la presidencia de la Asamblea Mundial Urbana de la ONU Habitat, en donde hemos incluido varias acciones estratégicas en el plan de trabajo para promover el desarrollo urbano sostenible. En términos de acciones globales, a la par de las acciones multilaterales, también estamos trabajando con otras secretarías y gobiernos subnacionales para fortalecer esta agenda, especialmente con la Semarnat y con la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano, la SEDATU, en donde algunos ejemplos de inclusión de los compromisos internacionales en materia urbana en los objetivos, metas y acciones están en el Programa Especial de Cambio Climático, el PEC, y en las NDCs que han sido revisadas para México. También se ha procurado contar con la participación de gobiernos subnacionales junto con la sociedad civil y con el sector privado en todas las conferencias multilaterales, fomentando un diálogo proactivo de distintos actores internacionales, facilitando un mejor entendimiento de estas agendas y sus interacciones. Me gustaría resaltar el trabajo que estamos desarrollando con la ONU Habitat, con la ONUDI, para que las políticas de promoción económica promuevan el desarrollo de ciudades e industrias sostenibles en un futuro cercano. Finalmente, como podrán apreciar, hemos avanzado de manera sustantiva en la importante agenda en apenas un año y medio que lleva la administración actual a nivel multilateral. Y aunque esto ha pasado así, no hace falta mucho por hacer verdaderamente para poder decir que estamos en una trayectoria de crecimiento verde. Necesitamos un gobierno que instruya la visión y facilite incentivos para que las acciones puedan realizarse, y en este sentido hay también un plan importante en nuestras contribuciones nacionalmente determinadas. Finalmente, es indispensable tener más capacidad de incluir al sector privado, a la sociedad civil. Por medio de los esfuerzos colectivos estará siendo posibilitada la garantía de ciudades sostenibles en un futuro a mediano y largo plazo. Muchas gracias por su atención. Les deseo éxito en el conversatorio. Listo. Gracias. Las técnicas pudieron funcionar. En ese sentido, el día de hoy, pues el día de hoy de lo que estamos hablando son el tema de ciudad y medio ambiente, y tiene 3 subtemas para compartir y dialogar. El propósito de la DG Bosque es simplemente hacer esa bisagra entre lo que estamos presentando de política exterior y también lo que sucede de manera local. Y el invitarlos el día de hoy a escucharlos es también para nutrir parte de nuestras posturas de política exterior. Los 3 subtemas son: el primero es la preservación de áreas ecológicas y recursos naturales en ciudades; el segundo, que tiene que ver con el uso de energías verdes y renovables; y el tercero, que tiene que ver con la producción y consumo responsables, empresas, consumidores y regulación gubernamental. Aquí me gustaría iniciar dándole la palabra al doctor Iracheta, para el investigador del Colegio Mexiquense, por favor. Muchas gracias. Gracias, Javier. Buenos días. ¿Qué tal, Loreta, Elías? Mucho gusto saludarlos. A mí se me ocurre que para iniciar un conversatorio sobre esta temática, pudiéramos tener una perspectiva más global de la relación entre la urbanización y el desarrollo urbano. Si me permiten, parto por tres frases, una más larga que una frase, es un párrafo, y 2 frases de 2 personajes que viven en México, y que uno de ellos es el secretario de Semarnat, Toledo, y el otro es el doctor Enrique Dussel. Víctor Toledo dejó una frase que a mí me parece que es central. Él nos dice: el futuro será ecológico o no será. Y nos dice Enrique Dussel: ante la pandemia coyuntural y la crisis sistémica global, una premisa esencial es entender que la ecología no es un capítulo de la economía, sino que ésta lo es de la ecología. Fíjense, la profundidad de pensamiento que está detrás de esto nos está revelando
una crisis sistémica de la globalidad, que la refiero ahora con una frase con la que inicia un texto que hemos publicado un equipo de investigadores en la Fundación Friedrich Ebert. Es un proyecto que se denomina Transformación Social y Ecológica para América Latina, y en este proyecto 20 investigadores de toda la región hemos estado trabajando los últimos 3 años. Hemos producido muchos papers. Yo estoy terminando ya un libro sobre desarrollo urbano sustentable en América Latina. Y la primera frase con la que inicia el libro reciente, que es apenas la sinopsis, porque estamos esperando tener ya el libro en estos días completo, el libro se llama Esto no da para más. Y inicia diciendo: nuestros modos de vivir, producir y consumir están llegando a sus límites. Al igual que en el resto del mundo, en América Latina y en México, nos encontramos en una etapa de destrucción y pérdida del medio ambiente que pone en peligro las bases de la vida, no solo de las futuras generaciones, sino también de la flora y fauna como la conocemos. Esto me lleva a... Se detuvo, ¿verdad? Sí, un poco sí. Vamos viendo a ver si ahorita regresa. Sí, también lo veo detenido. Sí. Vamos a ver. Le damos unos 10 segunditos más a ver si se resetea la conexión. Sí, no, déjenme marcarle. Cling, cling, cling. Ya, lo perdimos. Lo perdimos. Entonces, ahora que regrese. Elías o Loreta, ¿alguno de ustedes dos les gustaría continuar en lo que regresa el doctor Alfonso? Ladies first. Loreta, you want to talk about it? ¿Quieres empezar? Nada más te quitamos el mute. Creo que... ¿Ya te lo quitamos o no? No, todavía no, ya. Bien. Ya, perdón, estaba hablando y no me di cuenta que estaba en mute. No, gracias, muchas gracias, Elías. Qué bueno que nos toca compartir. No se nos había hecho después de casi un año que llevamos intentando. Y muchas gracias, Javier, por invitarnos, y a la doctora también, a la maestra Marta Delgado, que no pudo estar, pero muchas gracias. Mi caso es un poco más práctico, y me estaba encantando escuchar lo que decía el doctor Iracheta, porque luego te pone, aquí está, mejor que continúe. Y ya sigo yo después. Sí. ¿Listo? No sé si... Nomás es cosa de quitarle el mute. Sí. Para quitarle su mute y ya estamos. Y ya nos seguimos. Perdón, ahí está. Listo, ¿Se ya. cayó mi conexión? se cayó justo después del tema de la ecología, de cómo la economía es parte de la ecología. Es decir, la redefinición del paradigma. Sí, decía que regresaba con Toledo, porque la idea de plantear que el futuro será ecológico no será. Estamos hablando de un futuro que es eminentemente urbano, y un futuro eminentemente urbano nos plantea entonces una serie de nuevas relaciones que no necesariamente habíamos tenido muy claras en el pasado. Hoy la urbanización marca el nuevo mapa de México, marca el nuevo mapa de buena parte de América Latina. Y lo que observamos es que no hay una relación clara en los gobiernos de entendimiento del papel que le corresponde al gobierno en esta relación del ambiente con el desarrollo de las ciudades. Seguimos pendientes de una estrategia que realmente unifique el concepto de la urbanización sustentable. Lo hablamos mucho, lo que acabamos de escuchar que Marta, la subsecretaria, nos ha planteado, desde que ella estaba en el gobierno de la Ciudad de México, era una discusión fuerte. Pero a mí lo que me preocupa es que en los 3 subtemas que has mencionado, Javier, carecemos todavía de una política integrada seria.
quiero referirme a varios temas en este sentido. El primero es el de la organización del gobierno para enfrentar esto y para generar políticas públicas que pongan en orden y que alineen al sector privado y que alineen a las organizaciones sociales con relación al tema de la urbanización sustentable. En primer lugar, la política sigue estando separada. Seguimos teniendo 2 secretarías, 2 leyes, 2 procesos de planeación con sus propias metodologías. No se ponen de acuerdo, por más que dicen que están de acuerdo. Cuando uno llega a planificar ciudades, y yo he estado planificando 30, 40, ya no sé cuántas ciudades en este país y fuera de México, he participado con Naciones Unidas a nivel global en varios momentos, y en todas partes reconozco que hay un problema serio de desentendimiento del gobierno de la relación entre urbanización y sustentabilidad. Esto quiere decir entonces que un primer paso que yo sugeriría que fuera parte de este conversatorio es preguntarnos qué podemos hacer, dado que es un conversatorio promovido por el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para impulsar un verdadero alineamiento, encadenamiento entre las políticas de la Semarnat con las políticas de SEDATU y que aterricen a donde deben aterrizar, que es en el gobierno local. Por más que un gobierno nacional promueva y proponga ideas con relación a la normatividad, la legislación, los mecanismos de planeación, si no hay un asentamiento de estas ideas en lo local, no damos el paso adecuado para que las cosas puedan cambiar. El tema fundamental en este momento de la urbanización, yo diría que es, por una parte, la desigualdad que provoca una urbanización que ha sido asumida solamente por el sector privado en términos de las grandes decisiones de localización, con un Estado que siempre ha estado por detrás tratando de resolver los excesos que ocurren en los usos del suelo. Pero por otro lado está la ocupación de los usos del suelo sin un criterio adecuado con relación al ambiente. Tenemos en este momento que prácticamente todos los destinos turísticos de México se han ido sobre los recursos naturales que debiéramos preservar. Podemos reconocer en este momento que en el entorno de muchísimas ciudades donde hay capacidad productiva de orden agrícola o de orden ganadero, lo que se ha hecho es acabar con todo el entorno que había de orden natural, si podemos llamarlo así, para promover actividades productivas que van, no estar en contra de la actividad productiva, pero sí del monocultivo que destruye las estructuras bióticas que existen en el entorno, en las regiones. En este momento que estamos apoyando a Manzanillo, uno de los comentarios fuertes es, a ver, ¿qué hacemos con la minería que está dejando agujeros por todos lados en el bosque? ¿Qué hacemos con la palma de coco que está destruyendo todo tipo de selva y de bosque que hay en la región para tener un solo cultivo? ¿Qué hacemos con la ampliación del puerto que está confrontado con la pesquería? ¿Y qué hacemos con el turismo que está ocupando la primera duna de la playa y que está ocupando las zonas de manglar? Entonces, yo quisiera insistir en esta primera reflexión en 3 o 4 puntos de lo que acabo de decir. Número 1, el futuro, en efecto, será ecológico o no será, porque estamos llegando a límites. Pero ese futuro es urbano, por lo tanto, o le damos atención en serio a la relación de la urbanización con el ambiente en todo lo que esto implica, o vamos hacia el abismo. Segundo punto, en México no existe todavía esta conciencia, por más que el discurso pueda ser muy claro, pero es básicamente un discurso académico y de organizaciones sociales. Tenemos que insistir que el gobierno no está preparado para ello, no entiende todavía el gobierno mexicano de qué se trata el asunto, por más que tengamos secretarios de muy alto nivel y gente muy conocedora, pero las reglas, el entramado, la red de política que está detrás de todas estas relaciones no están operando adecuadamente. El tercer punto es que la urbanización en México fue cedida por el propio Estado a los mercados.
Entonces, lo que estamos viendo es que la lucha por la tierra es la lucha por el negocio inmobiliario, por la mejor vista, por la mejor opción de localización. Y todas estas opciones de localización son finalmente urbanas o son artificializadas. Cuando hablo de un puerto o hablo de minería o hablo de un monocultivo que va a atender necesidades de las fábricas que van a estar dentro de la ciudad a 20 o 30 kilómetros, estoy hablando de lo mismo. Es la urbanización que se despliega en el campo sin una relación de respeto o de derecho que debe tener también la naturaleza. Y el tema social que se asocia a todo esto. Si la ciudad se está convirtiendo en una especie de ciudad del capital, es decir, donde el Estado está siempre por detrás luchando para que no se excedan, comprando la sierra y queriendo poner ahí 5,000 viviendas o queriendo poner un nuevo conjunto turístico encima del manglar, pero siempre el Estado detrás. Esto nos lleva a preguntarnos cómo va a haber una relación, como planteaba la subsecretaria Delgado, con el sector privado, en este caso el sector inmobiliario, el sector constructor, el sector financiero, que dedica una parte muy importante de su esfuerzo a la construcción de espacio urbano, en los términos en que ustedes quieran. Cómo llegar a una relación con ellos y dejar claro que a lo mejor ya una de las frases que debiera tener el gobierno, la lucha electoral, es la lucha por el ambiente, es por salvar el ambiente. Y cierro esta primera participación insistentemente con la frase del secretario. No es el pensador Víctor Toledo, estoy hablando ahorita del secretario que nos dice el futuro será ecológico o no será. Creo que con él podía dar inicio a este conversatorio. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Loreta. Gracias, Javier. Y gracias, doctor, porque creo que además da muy buen marco de partida. Yo lo que les quiero, y como me gustaría abordar esto, es un poco con algunas acciones más prácticas que hemos estado trabajando durante el último año a través del programa de mejoramiento urbano de la SEDATU y que quizá conozcan en la Secretaría de Relaciones Exteriores. De todas formas, les doy como una rápida presentación. Es un programa que instituye el secretario Román Meyer a través de una dirección que es de mejoramiento urbano, y se han estado haciendo proyectos en toda la República, en los municipios del norte del país y ahora en los municipios del sur, con la idea de mejorar las condiciones de vida en las zonas más pobres, ¿no? Y a nosotros nos invitaron a participar con 2 proyectos que trabajamos desde la universidad, que como principio son proyectos que se desarrollan muy rápido y que dan poco tiempo de pensar, pero que nosotros, un poco con el trabajo que ya hemos estado haciendo también en la Ciudad de México, decidimos abordarlos desde un punto de vista, primero contextual, o sea, entendiendo bien en qué lugar estamos trabajando, y a partir de eso, medioambiental, a pesar de que no son demasiadas estrategias, pero sí tratando de poner un punto de cómo este tipo de proyectos no solamente mejora la condición urbana del lugar, sino que también ayuda a hacer una conciencia sobre el entorno natural y urbano, pero urbano que tiene un fundamento, o que hay un suelo, pues, y un suelo con unas condiciones ambientales y un clima al que estos proyectos también deben de responder. Entonces, si me permiten, les voy a compartir mi pantalla. Un segundito. Y comparto pantalla. Bien. Y este es un parque que hicimos en la ciudad de Nogales, en Sonora, que en realidad no es un parque, es un represo de la Conagua, que recibe un escurrimiento de agua de esta montaña que se ve acá. Nogales está en la frontera con Arizona, con el pueblo de Nogales en Arizona, y comparten la cadena montañosa y comparten también mucha agua, ¿no? En este caso, este río que baja de la montaña, pasa por el represo, escurre entre Estados Unidos y regresa a México. Y aquí el tema es que
se hizo un represo hace 30 años de una forma pues bien hecha, pero muy rural, porque tiene una cortina de tierra, y poco a poco se fue urbanizando de manera irregular y tiene un tema, o tenía un tema, que era desbordamiento en la época de lluvias. Y aquí se puede ver el represo lleno y cómo el agua salía por esta parte de atrás. A nosotros nos dieron este tema como proyecto, planteando un parque, porque el represo en época de secas deja muchas áreas libres y pareciera como si hubiera terreno desperdiciado, pero en realidad es un espacio que ocupa el agua en época de lluvias. En una zona, como les mencionaba, de escasos recursos, de vivienda muy frágil, que además se ha ido estableciendo en los bordes del represo, tratando de comerle espacio al agua, y que obviamente son viviendas que están en condiciones de mucha vulnerabilidad. Y este es un esquema muy rápido de cómo funcionaba el represo. Normalmente estaba el cuerpo pequeño de agua, pero con las lluvias cada vez se iba llenando más hasta el punto en que se desbordaba. Y bueno, con esa premisa nosotros pensamos que más allá, o sea, nuestro proyecto era hacer un parque en el terreno libre, porque cuando lo analizaron nunca se dieron cuenta que en realidad era una zona inundable. Nosotros después de hacer una investigación, lo que propusimos fue, en primer lugar, reforzar ese represo, ayudar a consolidar todos los bordes, generar una manera como más, ¿cómo se podría decir? Como sistematizada de cómo contener esa agua y cómo dejarla salir paulatinamente con todo un diseño hidráulico, y además generar espacios públicos que pudieran resistir estas inundaciones, ¿no? Que en época de lluvia se inundan y en época de secas funcionan como espacios de recreación. Pero sobre todo logrando que el represo, que cuando se inunda se rompe la comunicación entre la parte del oriente y la del poniente, pudiera tener de alguna manera una circulación perimetral completa. Entonces, aquí pueden ver ustedes los esquemas con el proyecto, cómo el represo va controlando la inundación a través de estas plataformas que se van inundando según va creciendo el agua, hasta el punto en que está diseñado para resistir una tormenta de 10,000 años, que es lo que solicita la Conagua, ¿no? Esto es una solicitud de Conagua, porque además el cuerpo de agua está custodiado por la Conagua, ¿no? Entonces, teniendo eso como la principal intención del proyecto, empezamos a pensar cómo lo íbamos a materializar, puesto que los recursos tampoco eran ilimitados, de hecho eran bastante justos, de tal manera que además se volviera un elemento reconocible para la comunidad. Entonces, usamos principalmente estos 3 materiales: la tierra local, la lámina acanalada para hacer algunas cubiertas, y luego la piedra local de las montañas que están ahí atrásito. Y después, entendiendo también algunas estrategias que se hacen en diferentes lugares del mundo, la lámina como grandes cubiertas, de hecho este techo que ven aquí es cerca de Nogales, la piedra como una forma de contener taludes, también de hacer escalonamientos, después grandes explanadas que se pueden utilizar tanto como plazas como también como auditorios o espacios al aire libre donde la gente se puede congregar. De una manera muy importante, entender al agua no solamente como un recurso que está a la disponibilidad del ser humano, sino como un elemento que le da muchísimo valor a la vida humana, que permite la vida humana y que asimismo se debe de enmarcar de ese modo, ¿no? Una serie de espacios cubiertos, abiertos, y luego algunos pavimentos, gradas, y muy importante la vegetación del desierto, que es característica y que pocas veces hay espacios que la enmarcan y la resaltan, ¿no? Entonces, aquí hicimos nuestra paleta vegetal con varias de las especies que existen en el desierto, pero también en Nogales. Nogales es una zona alta y boscosa, que aunque está muy cerca del desierto, tiene pues mucho más lluvia que, por ejemplo, las partes ya del desierto de Sonora, ¿no? Y presentamos un proyecto que aquí pueden ver la planta de conjunto, donde a partir de una consolidación de todo el borde, se hacía una circulación perimetral a la que los vecinos podían tener acceso. Antes los vecinos llegaban a un talud que se estaba deslavando, ahora pueden llegar a este borde
dar la vuelta a todo el represo. En esta parte de acá hicimos un puente por el que pueden cruzar de manera segura cuando está lloviendo y también cuando no. Y además propusimos un espacio cubierto de actividades múltiples y luego tres plazas, una de juegos infantiles, esta de canchas y luego un jardín húmedo que se pueden inundar varias veces durante el año y se pueden reutilizar después, ¿no? Entonces lo que hicimos fue realmente como enmarcar la entrada del agua a través de esta zona más gris que puede llegar al represo y luego el agua va inundando estas diferentes plataformas. Aquí pueden ver el programa, y perdón que esté en inglés, pero presenté esta lámina hace poquito y ya no me dio tiempo de cambiarla, pero hablando un poco de cómo entra el agua, luego toda la reestructuración tanto de la cortina como de la periferia, las canchas, el área multiusos, un teatro abierto, un espacio para hacer algunas exposiciones al aire libre, zona de juegos infantiles. Con unas imágenes que pensábamos así, estos proyectos son renders, con un corte donde este espacio multiusos, que es en realidad se vuelve la fachada sobre esta avenida, que es la Avenida Tecnológico, que es como la calle formal que hay en la zona, mientras que la fachada al interior de la zona de habitación es esta, que es la que da hacia el represo, ¿no? Y se enmarca a través de esta cubierta, que se vuelve también como un acceso y una manera de dar a entender que ahí atrás hay algo que se está preservando. Estas imágenes son ya de la obra construida, se terminó hace 2 meses, todavía está en crecimiento la vegetación, pero aquí se puede ver cómo se reforzó todo el borde del represo con este gabión, que además es permeable, deja pasar el agua. Se hizo acá el elemento, el ágora, digamos, o este espacio que es como el multiusos cubierto, pero que además sirve como una entrada al parque, preservando la vegetación de la zona inundable y dando acceso a través de todas estas rampas y andadores a la población alrededor de todo el cuerpo de agua, ¿no? Acá está la fachada principal con esta manera de entrar. Y luego algunos vecinos que aunque el espacio no se ha inaugurado y ahorita está todavía cerrado por el coronavirus, de todas formas la gente pues ya lo usa mientras, o sea, se escapan y se meten ahí a hacer uso del espacio, a recorrerlo. Ya sufrió la primer tormenta y no tengo aquí el video porque no me lo han pasado, pero me lo enseñaron y el espacio funcionó muy bien. De hecho, los vecinos salían a toda la parte en torno al represo a ver cómo entraba el agua. Aquí ya pueden ver que también están usando las canchas. Y bueno, esta es una imagen un poco más general de cómo funciona el represo en su contexto, ¿no? Y bueno, para nosotros ha sido como un reto muy importante darnos cuenta que a partir de pronto de estrategias que son sencillas, con materiales sencillos, pero que tienen un propósito claro, se pueden resolver también este tipo de proyectos de forma, pues si no rapidísima, pero sí como de alguna manera acertada, ¿no? Y bueno, creo que yo con eso termino. Muchas gracias, Loreta, muchas gracias. Justo en relación a la interacción que tienen los, pues que tiene el ser humano con los espacios, sobre todo que los asentamientos urbanos, pues llegar y pensar de que los planes y cómo operan las ciudades van a seguirse totalmente y que va a crecer como se plantea, pues es muy difícil, por no decir un tanto ingenuo, ¿no? Por lo que también lleva a ver es qué estrategias de adaptación y qué estrategias se hacen para hacerlo. La parte normativa es muy valiosa, como comentaba el doctor Iracheta, pero de cómo lo podemos anclar en cuestiones concretas. Creo que el proyecto que presentas es una forma en la cual se anclan ciertos de estos preceptos y se genera un espacio en especial para la comunidad. Creo que también el tema de ciudades y el tema sobre todo de la sustentabilidad de la ciudad tiene que ver con cómo podemos hacer para que sigan funcionando. Es decir, la vida urbana tiene una serie de retos y tiene una serie de strains o de complicaciones que causa en los sistemas ecológicos, o sea, el ecosistema alrededor de la misma.
desde los temas de agua que vimos, que me pareció muy interesante que mencionas eso, porque el ejemplo que yo iba a hablar también era de la Ciudad de México. La Ciudad de México, cómo atrae y cómo trae una cantidad importante de recursos en la forma de agua, pero también en la forma eléctrica, que la energía no se produce sola y tiene a su vez ciertas implicaciones considerables. Entonces, una vez que vemos como todo este conjunto, sin duda a nivel global, el reto urbano es un reto que continúa, es un reto que requiere de una reingeniería y sobre todo de replanteamientos que cada vez son más complejos. La Ciudad de México tiene una particularidad, bueno, dos, ¿no? Que por una parte es propensa, curiosamente, a inundaciones, ¿no? Al final sí fuimos un lago. Y por otra parte, lo que acaba de suceder, el sismo. Y eso tiene que también que ver con nuestra relación con el entorno en el que estamos. Y dicho eso, pues a mí me gustaría hablar un poco sobre, pues me gustaría que Elías nos hablara un poco en relación a cómo ve él los temas de las áreas ecológicas, pero sobre todo estas relaciones. A mí me llama mucho la atención los proyectos que ha planteado siempre sobre esta relación de la parte de la vida urbana con cómo se relaciona con el espacio urbano. O sea, eso es parte de lo que me llama mucho la atención y estamos listos para tus palabras, Elías. Muchísimas gracias, Javier, y qué gusto, Loreta, Alfonso, y gracias a ti, a la doctora maestra Marta, por invitarnos. A mí me gustaría como empezar por un panorama con una palabra que a mí me encanta, y creo que lo que tenemos que buscar es coherencia. ¿Sí? Coherencia con lo que hablamos y con lo que hacemos y coherencia con nuestros ecosistemas dentro de los cuales habitamos. Me parece extraordinario que el gobierno esté ya bloqueando el glifosato por primera vez, ¿no? México se está declarando en contra de varios agroquímicos que están comprobados ser cancerígenos. Creo que la agroecología debería de ser una de nuestras prioridades como regeneración de ecosistemas y suficiencia alimentaria dentro, fuera y alrededor de las ciudades. Y tenemos que buscar coherencia. A mí se me hace y me rompe el corazón, la verdad, seguir escuchando a Bartlett hablar como habla y de las energías limpias y Dos Bocas y vamos a hacer un gasoducto donde no hay gas y una serie de cosas que es entrar en una discusión a lo mejor interminable sobre el Tren Maya. Para mí, creo que todo peso que invirtamos, tanto privado, particular y gobierno, debe de ser a regeneración de ecosistemas y mejorar la salud social. En este sentido, los y las invito a que vean a Kate Raworth. Tiene una plática en TED extraordinaria que habla de la economía de la dona, la base social y el límite planetario. Extraordinaria. Los agroquímicos deberían de ser una de nuestras prioridades, como han empezado a hacer en esta administración y creo que deben de seguir siendo. Pero no solo hay que prohibir agroquímicos, sino cómo transformamos nuestra suficiencia alimentaria en un sentido de regeneración de ecosistemas y comida saludable. Tenemos que estar hablando de todos estos impuestos a los refrescos y a las comidas industriales que aparte vienen contaminadísimas de glifosato, proveen cáncer básicamente. Entonces, eso en un sentido tenemos que, creo, también aprovechar y hablar de proyectos a largo plazo, porque por más amor y admiración que Marta le haya tenido al río Magdalena, el río Magdalena sigue abandonado, sigue estando ahorcado por la ciudad, sigue siendo un drenaje y ahí creo debe de haber una de nuestras prioridades. Por más de que Loreta estaba abocado a la quebradora y una promotora de Cuenca hace ya un rato, al igual, ¿no? O sea, estamos en un proyecto a nivel mundial que siguen en investigaciones y como que todavía no se abre y como que se abre y como que no, y ahora que por el COVID no se ha abierto. Bueno, en fin, por más amor que le tengamos a nuestros proyectos, el ecoducto, un mínimo ejemplo, ha sido medio abandonado por la administración actual porque lo hizo la administración pasada. Tenemos que romper esas dinámicas y hablar de proyectos a muy largo plazo, con corto, mediano y todo lo que una planeación estratégica debe de llevar. Las cuencas, subcuencas de Xochimilco y Magdalena deberían de ser prioridades no solo para la ciudad, para el país. O sea, estamos hablando que la ciudad es que 20, 30% no solo de la población, sino de la economía. O sea, tenemos que estar hablando de también poner el ejemplo y no solo tener un parque verde por acá y otro parque verde por acá y un jardín infiltrante por allá, que me parece extraordinario. Pero tenemos que hablar de subcuencas, de toda la subcuenca de Xochimilco, de toda la subcuenca del Magdalena y el Eslava,
y detonar proyectos regenerativos dentro de esos espacios, junto con esas comunidades. En ese sentido, podemos a lo mejor empezar a hablar de proyectos prioritarios en otros estados, por ejemplo, el Alto Atoyac en Puebla, ¿no? O los ríos de Chiapas, que también los ríos drenajes son por todo el país. Es realmente triste si vamos a visitar nuestros ríos. Y creo que por ahí va, empezar a usar estas plataformas, tanto personales como de privados. Yo ahorita los proyectos que hemos estado haciendo han sido para privados. A pesar de estarle ayudando a las administraciones locales en los últimos 2 años, no veo que estén pasando proyectos genuinamente regenerativos. Felicidades por la ciclorruta en Insurgentes. Faltan muchas más, si lo sabemos. Tenemos que aprovechar este momento para integrar movilidad con infraestructura verde, con planes de subcuenca y usar las plataformas que tenemos para hacer proyectos y no aprovechar proyectos y usarlos de nuestras propias plataformas, ¿no? Creo que hay una gran oportunidad ahí para aliarnos y para realmente lograr ejemplos regenerativos de sistemas dentro de nuestras zonas urbanas. Y esto, regresando a cómo empecé, no podemos estar desligados ciudad y campo, ¿sí? Tenemos que estar hablando de regeneración ecosistémica, de donde viene nuestra comida, decir adiós a los monocultivos y decirle adiós a los agroquímicos, aprovecharlo para hacer una regeneración de ecosistemas, que aparte es lo que más recomiendan dentro de los top 5 cosas para vertir lo peor del cambio climático. Porque si no, esta pandemia va a ser un pequeño simulacro a lo que viene por los desastres por venir de un cambio climático. Para cerrar, a mí me gustaría recomendar un gran libro, hija del expresidente de Costa Rica, Cristina, A Future We Choose, se llama. Marca 2 fechas básicas este documento. Cristina ha participado en las COPs y parte fundamental en los acuerdos de París. 2030, tenemos que tener nuestras emisiones a la mitad. Y 2050, tenemos que tener nuestras emisiones en 0. Esto regresando otra vez a decir, no es solo de la emisión, sino es del sistema. ¿Y cómo podemos regenerar ecosistemas mediante que proveemos biodiversidad y mejor vida y mejor salud para quienes somos todos nosotros, junto con las abejas, mariposas, y lo que suena un poco hippie, pero lo que sin ellas, pues polinizadores y N cantidades de alimentos los perderíamos? Entonces, tenemos que hablar de salud sistémica y coherencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elías. Y en ese tema justo particularmente, entonces, parte de lo que planteas, pues es una especie de examen de conciencia sobre las distintas acciones que se tienen, y creo que la coherencia de la que hablas es mucho de lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Y no sé solamente el caso mexicano, pero en todo el mundo hay todos estos problemas que tienen las ciudades con los ecosistemas de los que son partes. O sea, toda la regeneración urbana, o sea, vemos las propias ciudades europeas, es decir, si bien la mayoría de la energía francesa es nuclear, eso también tiene efectos en cómo se relaciona Francia con la energía. Como por otra parte, lo relativo a los productos agrícolas, ¿dónde los compran? Es decir, Europa, ¿de dónde compra sus productos agrícolas? ¿Y qué es lo que hacen? ¿Y qué incentivos perversos también existen en eso? Entonces, me voy ahora nomás aquí con ganas de provocar un poco si para el 2030 tenemos que tener las emisiones a la mitad y para el 2050 terminarlos, ¿qué hacemos entonces con la adaptación? Porque llegar y decir estas 2 frases con todo realismo, tomando en cuenta lo que ha pasado en el pasado, es ingenuo. Yo no escribí el libro, tendrías que montar esa discusión con Cristina. Pero ¿tú qué piensas? Yo lo que creo es que hay muchísimos paralelos que ya estén sucediendo. Los invito y las invito a que lean el proyecto Drawdown, juntado por Paul Hawken y una serie de investigadores, donde reducen a 100 cosas con presupuesto e impacto de las cosas que tendríamos que estar haciendo. Claramente, Javier, si seguimos invirtiendo en 2 bocas y en gasoductos donde no hay gas, esto nunca lo vamos a lograr. Lo que tendríamos que estar haciendo es justamente lo opuesto. Y yo, si me permites, quitaría esos grandes presupuestos, incluido el del Tren Maya, que por cierto, yo creo que el Tren Maya debería estar planteando como el inicio de una red de trenes por todo el país. Ahí sí te la compro. Sí, pero
estamos planteando cosas como a la mitad. Y lo que escuché a José Castillo decir hace muchos años que se me hizo de lo más brillante. Somos una ciudad con esquizofrenia. Estamos haciendo metrobuses por acá y segundos pisos y destruyendo Cuemanco hoy. Entonces, no podemos tener esas... Pero de ahí ya nos fuimos ya dimos 4 brincos. Sobre el 2030 y el 2050 para llegar y reducir emisiones, tomando en cuenta la historia pasada de incluso Europa, ¿cómo lo haces? O sea, ¿qué cosas concretas haces? ¿Y dónde está la adaptación? No sé, doctor Iracheta, adelante. Ahí viene una lista, hecha por gente que sabe más que yo. Les recomiendo que la chequen, lo pongo en el chat. Perfecto, perfecto. Nada más, doctor, está en mute. Gracias, Elías. Regreso a mi visión, tratando de integrarme a este debate. Lo que dice Elías es todo absolutamente cierto y correcto. Yo lo que plantearía es un paso atrás. ¿Cómo, preguntabas tú, Javier, cómo proyectos con visión de largo plazo? Elías habla de coherencia. Bueno, yo la pregunta que me he hecho por muchos años es ¿cómo puedo lograr un acuerdo que me permita después construir proyectos que me lleven a las conclusiones que aquí estamos buscando? Como el proyecto que hizo Loreta y los decenas de proyectos que está promoviendo la SEDATU. Bueno, y yo creo que hay varios prerequisitos que son fundamentales para esto. Primero, yo estaría hablando más que de proyectos de estrategia, es decir, de una visión general que unifica proyectos. Pero esta visión general tiene que partir primero del conocimiento. Conocemos el problema de la ciudad porque hemos estado hablando de puntos, de localidades. Hay un problema muy serio en el río fulano, hay un problema muy serio en el tiradero de basura, hay un problema muy serio en la planta hidroeléctrica o en la regasificadora. Pero a ver, desde una perspectiva más amplia, tenemos el conocimiento en cada uno de los temas y en cada una de las localizaciones. Por ejemplo, los casos que yo he estado estudiando muy recientemente, el puerto de Veracruz, por ejemplo, y su región metropolitana, la región metropolitana de Mérida, la región metropolitana de Salamanca e Irapuato, el caso de San Luis Potosí, el caso de Manzanillo, y puedo seguir Guadalajara, el Valle de Toluca. En todos, absolutamente en todos, el primer gran tema es el tema ambiental asociado al social. Pero el tema ambiental es el asunto de quiénes están decidiendo poner qué en dónde. Si yo decido poner un tapón en el río Magdalena probando nuevas torres, o si yo decido que en la zona minera, que era una zona maravillosa de selva, descubren que abajo hay algún fierro interesante y le hacen un agujero y lo abandonan. Si yo descubro que puedo crecer con mi negocio sobre la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí, o si yo descubro que la cuestión, a mí me parece que es primero, necesitamos tener un conocimiento claro de qué me ofrece el territorio en el entorno de la ciudad bajo una perspectiva de preservación ecológica, no de negocio inmobiliario. Otra vez, la economía como un capítulo de la ecología y no al revés. Eso me parece que es central. Bueno, segundo, Me encanta. Crear una visión de largo plazo. Pero crear una visión de largo plazo es recuperar la planificación. La planificación no es un instrumento burocrático, es la posibilidad de un acuerdo social y político de la comunidad con su gobierno. No es pelearse con el gobierno porque no nos lleva a ningún lado y el gobierno imponiéndose a la sociedad porque tampoco nos lleva a ningún lado. Ahí es donde estamos sufriendo ahorita con los grandes proyectos que mencionaba Elías. No logramos acuerdos porque no sabemos, no tenemos conocimiento suficiente, no tenemos una visión integrada de impactos y consecuencias de cada cosa. Tercero, no tenemos un acuerdo social y político con las comunidades y con los agentes sociales de toda naturaleza para llegar a esto.
Esto nos llevaría, si avanzamos en este contexto, a 2 puntos. Uno, para mí, la metodología de planificación que ejercemos en Centro Eure, que es la oficina mía de mi hija, que hemos trabajado por muchos años haciendo planeación, es una metodología que parte de un concepto. Primero tengo que determinar dónde no debo urbanizar, porque es lo poco que nos queda para respirar, para comer, para beber. En cualquier ciudad, la primera pregunta es, ¿esta zona tiene riesgo? ¿Esta zona es de una biodiversidad de muy alto valor? ¿Esta zona es de manglar? ¿Este es bosque? ¿Este es selva? ¿Esto es una subcuenca que recibe el agua? ¿Esta es una zona arqueológica? ¿Este es un derecho de vía? Todos esos lugares, ¿sabes qué? No los toques, cuídalos y échalos a andar con otro criterio, que es ambientalista y puede ser social y puede ser económico y puede ser buen negocio. No me van a creer, el 90% de los proyectos, cada vez que vamos a una ciudad, preguntamos, dame toda la lista de proyectos, desarrollos que están en proceso de aprobación. El 90% están en zonas donde no deberían urbanizarse. Terrible, terrible, terrible. Son las zonas bonitas, pero es que es el manglar, es la vista desde el cerro para hacer ahí unas terrazas con unas residencias y así sucesivamente. Sí, bueno, es justo el tema de mercado, ¿no? Justo lo que estamos hablando de que cuando el mercado pervierte los incentivos de, o sea, es cuando vale más el mercado que el planeta. Y eso creo que pues, bueno, es un tanto ingenuo, ¿no? Entonces, no sé si Loretta, tú quieres decir algo en relación a todo este lío que estamos armando aquí. Sí, no, yo tengo como dos cosas importantes que me gustaría mencionar. Una es un poco hablando de qué planeta estamos creando y en qué lugar queremos seguir viviendo, si es posible. Y hay este libro que es de Bruno Latour, se llama Down to Earth, que es una revisión muy contemporánea de lo que está sucediendo actualmente y de cómo los distintos países se acercan justamente a esta urbanización y más bien tratar de tener una visión de hacia dónde queremos llegar a partir de generar una conciencia, ¿no? Y ahora un poco con el tema del COVID, surgió este tema en Francia, obviamente, y decían un poco aprovechar que estamos en un momento de crisis, en el que están cambiando tantas cosas, y muchos decían para que los franceses podamos generar nuestros propios alimentos, que no tengamos que reactivar la industria aeronáutica que cuesta tanto, más bien usar ese dinero para desarrollar la agricultura de nuestro país, que sea una agricultura cercana, que no estemos emitiendo tanto CO2, y como toda una visión de cómo se podría utilizar el punto de quiebre para generar un poco de economías más sustentables, ¿no? En ese sentido, creo que es un libro que vale mucho la pena leer, aunque no es de lo que está de este discurso en Francia, pero sí es el predecesor de ese discurso, y un poco es cuestionarnos sobre en qué mundo queremos vivir, ¿no? Ese es el primer punto, un poco más filosófico. Pero después está este tema de la planeación, y esta también es como una pregunta al doctor Iracheta, y un poco poner en la mesa, a ver, planear digamos que la planeación urbana a partir de Haussmann es esta planeación de hacer un plan maestro en donde hay una persona que decide de alguna manera, que puede consultar a muchas otras, pero sí hay como un plano rector y sobre ese se desarrolla la ciudad, ¿no? O partes de la ciudad. Ahora, hoy en el siglo XXI, después de 150 años o más de Haussmann, y de toda la planeación del siglo XX, que fue pues, muy importante, de Le Corbusier, de Oscar Niemeyer, de todo lo que se hizo en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, que es completamente planeado, lo que nos damos cuenta es que la mayor parte de las ciudades no han crecido de acuerdo a ninguno de esos planes, ¿no? El 80% de las zonas urbanas quizá, pues esos planes no han sido de ninguna manera generadores. Se te pasó China por ahí. China se te pasó por ahí. Y toda la Unión Soviética. Pero por ejemplo, espérame, en la Unión Soviética el plan rector operaba. O sea, eso es otra cosa interesante. Y perdón que interrumpa, justo nomás para hacer 3 puntos, 3 apuntes de lo que dices, ¿no?
La planeación, ¿de dónde viene? Si bien la idea del planeador racional de hace, no sé, casi inicios del siglo pasado, pues ahora con un tema de participación social y qué quiere la sociedad, y más con las herramientas de tecnología que tenemos para participar y para poder decir para dónde queremos ir. Eso es una cosa. Y el acuerdo mínimo común. Dos, el origen de los recursos que sostienen las ciudades, estos ecosistemas. De que somos un imbalance en el sistema, en el ecosistema, lo somos. El tema es cómo vamos a convivir con eso y qué podemos hacer para poder seguir funcionando y que la ecuación ecológica, al final de cuentas, aunque somos desestabilizadores, no sé hasta qué punto la podemos reconstituir. Y sí debe de haber maneras de hacerlo. La cuestión se va a lo tercero. ¿Cómo funciona la ciudad? La vivienda, esta locura de vivienda para venta toda y ya no vivienda para renta y este consumo y consumo y consumo y el modelo de consumo de ciudad también influye en cómo lo pensamos. Si pensamos que la vivienda es para consumirse una nueva y se acaban las partes de vivienda de renta, también tiene un efecto en los anteriores. Los recursos adicionales que requieres y también cuál es el acuerdo social que sostiene cómo funciona mi ciudad. O sea, ¿qué acuerdos tenemos? No, y más allá de eso, ¿qué acuerdos, aunque los tengamos, no funcionan? O sea, hay una parte que es real, que es la ciudad irregular y la ciudad informal, que ocupa la mayor parte del suelo urbano, donde la planeación da igual, porque hay una necesidad de habitar y se hacen las ciudades, ¿no? Y justamente esa ciudad irregular, que además es la que se autoconstruye, en donde no tienen los urbanistas ni los arquitectos nada que decir, es la que muchas veces necesita mucho más de nuestra atención. Y creo que ahí hay una cosa importante en cuanto a las metodologías de planeación que se tendría que repensar y es cómo se actúa como profesional del diseño del espacio, ¿no? Desde planeadores hasta arquitectos, pasando por diseñadores urbanos y paisajistas, cómo te acercas a esa ciudad informal, que es la que más necesita de nuestra atención, sin tratar de llegar a imponer, porque es una ciudad que no está habituada a que le impongan nada, ¿no? Es una ciudad en la que más bien hay que suturar y hay que empezar a establecer conciencias, ¿no? Sí, en donde las intervenciones pueden ser muy puntuales y muy precisas y de alguna manera esas intervenciones empezar a permear en cómo la gente empieza a ver el lugar en el que habita, ¿no? Y te digo algo, esto empieza 100% y empieza con una narrativa bien sencilla, en donde, con toda disculpa de la pena ajena que me dio el presidente, cuando sale a decir, ingenieros y arquitectos, ¿para qué? La autoconstrucción. Así de, brother, así como que, neta, podemos generar un valor al diseño y a la planeación. Empieza con una narrativa de que es necesario. ¿Sí? Y aquí va donde viene la coherencia. Necesitamos que gente pensante, como Marta y Marcelo, en serio, le haga más caso el presidente. Porque otra vez, viviéndolo y trayéndolo a la crisis COVID, no salgan de casa y me voy de gira. Brother, necesitamos una narrativa coherente. Y esta narrativa coherente empieza con mis y tus propias acciones. Y tenemos que también darnos cuenta que no tenemos que esperar a que el gobierno regule los cancerígenos, los glifosatos y las cosas. También los podemos dejar de consumir nosotros. Tú puedes dejarlos de consumir, estamos en un país tan hermoso y tan abundante que te garantizo que cada persona tiene acceso a algo bien crecido con amor, crecido con salud, crecido, ¿no? Es como dice un autor que me encanta, Michael Pollan. Solamente tienes que darle la mano a la persona que cultiva tu alimento. Oye, ¿cómo vivió esta vaca? Sí. ¿Cómo vivió este rábano? ¿Cómo sembraste el brócoli? ¿Sí? Y esa relación empieza a cambiar mucho y empieza con nuestras dietas. También no podemos dejar de aludir a que la pandemia... ¿Alguno de ustedes tres es vegetariano? Yo soy mayormente vegano. Bueno, yo soy vegetariano. Hace 2016. Ok, desde hace 16 años. Sí. Entonces, y eso es mi mayor contribución a mi huella de carbono, que me la acabo 100%. Y me quito toda la legitimidad con mi Pepsi. Pero... Pues quieres tu azúcar, ya hay manera de hacerte carbonatadas de una manera mejor. Pero bueno, cada quien tiene su veneno, doctor, cada quien tiene su veneno.
Y una maestra mía dice, ni la naturaleza es perfecta, pero Oye, siempre se está perfeccionando. oye, pero yo nada más quiero decir una cosa acerca de lo que dijo el presidente, que respeto lo que dice Elías, pero yo creo que más allá de lo que haya dicho o no el presidente, es un discurso de nosotros como profesionistas. Y es un discurso que se aprende también en la escuela, ¿no? Y es un discurso que tendrá que ir cambiando de manera mucho más veloz en estos pocos años que vienen, porque nosotros tenemos la enseñanza del siglo XX y de la planeación y del arquitecto que hace las grandes obras y al que le renden pleitesía porque creó el espacio sublime, ¿no? Y eso es bellísimo y no estoy en contra de eso, pero la realidad a la que nos enfrentamos nosotros en México el día de hoy es a que el 80% de las ciudades son irregulares y a que el 80% quizá de la población de nuestro país vive en esas condiciones donde sí necesitan de nuestro servicio y de nuestro conocimiento. Entonces, más bien es cómo desde la escuela se hace conciencia de lo que un arquitecto debe de abordar, ¿no? Y no es el spa y el hotel de lujo, sino la vivienda social, el espacio público. Ahí voy, doctor. Perdón, nada más doctor, que me picó una fibra muy sensible, Loreta, muy sensible la fibra. Es que yo creo que justo es la creación de conocimiento tiene que ver justamente con que no solo es nosotros, urbanistas o arquitectos, ingenieros, en llevar conocimiento ya, sino qué conocimiento se produce ahí. O sea, hay que entender, o sea, si le das la vuelta, lo irregular es lo formal. Eso es irregular, en el sentido de que eso es lo atípico, es lo artificial. Eso es lo que es. Lo que es regular y lo que existe normalmente es lo informal, lo no estructurado, esos asentamientos, estas cosas. Entonces, cuando tú le cambias las cosas y empiezas a decir, ¿por qué estoy teniendo estas observaciones y en base a qué tienen? Y digo, ya entraríamos en una serie de rollos de colonialismo y de colonización y demás, pero no hay que olvidar y no hay que perder de vista que hay una fortaleza y justo el sismo es un buen recordatorio de que la Ciudad de México en particular tiene una forma no autoorganización, pero que sí hay cierta cohesión social y esa cohesión social es la que acaba cambiando y la que acaba empujando otra cosa. Entonces ya, doctor, ya, es que nomás es que me sentí ahí picado. La crisis y la cohesión social. Y Javi, el video que acabo de poner te va a encantar. Es de mis científicos favoritos que habla de comida y habla de la historia de las pandemias. O sea, hoy lo que estamos viviendo es fundamentalmente a causa de agricultura industrial, de ganadería industrializada y de pérdida de ecosistemas. Es la solucionar estos dos grandes rubros. Sí. Es la consecuencia de un proceso global que nos ha rebasado y que no ha respetado la naturaleza y que ha convertido a la tierra en un negocio. Es una cuestión que debemos de entender. Hay alternativas. Usted está hablando mucho de proyectos, de alternativas. Bueno, me voy a salir un poco de esta idea muy reflexiva global para entrar en propuestas muy concretas. Hace años que estamos planteando, y espero que se logre, la urbanización popular, crear el urbanizador popular y crear los polígonos donde tú te acercas, y yo ya lo probé en varios casos, a un asentamiento irregular. Primero tienes que reconocer que es una solución el asentamiento irregular y no un defecto y algo que hay que golpear y hay que quitar y hay que hacer. No, ellos están solucionando un problema que el mercado ha sido incapaz, el mercado muy formal, y el Estado muy formal tampoco ha sido capaz de resolver. Ahora, si tú te acercas con la gente y logras un acuerdo y creas un proyecto asociado con la gente, no para la gente, se hace con ellos, se llega a un acuerdo y se ponen en valor los recursos que tiene la sociedad, vas a encontrar que todos estos temas que estamos hablando pueden tener una visión que se va a ir ampliando a prácticamente todas las ciudades. El tema de la urbanización popular es uno. El tema de la defensa del ambiente es otro. Yo me quedé con la idea, a lo mejor hablé demasiado, pero me quedé con la idea de dónde no urbanizar. Pero una vez que tú decides en un plan y te sientas a negociarlo con los actores sociales, hemos pasado meses dialogando en talleres, en reuniones, para acordar entre los actores sociales, oye, tú ya compraste tierra acá,
pero no puedes hacer tu proyecto de 1000 cuartos de hotel. No. Sí. Puede haber una alternativa. Si tienes derechos adquiridos, hay que resolverlo con la ley. Pero si no tienes derechos adquiridos, gobierno, ¿qué oferta le puedes dar a este señor para que haga su negocio en donde sí se puede urbanizar? No, Imaginen, espérame, termino, Ajá. Loreta. Imaginen que en una ciudad pongamos de acuerdo a todos los desarrolladores que tienen 2,000 hectáreas compradas o que tienen dinero para comprar 2,000 hectáreas y hacer ciudad, que pudiéramos ponernos de acuerdo con ellos, no imponerlo en un plan. El plan es el resultado del acuerdo. Yo me siento con los desarrolladores, ya lo hemos hecho, lo estamos haciendo en varias ciudades, y los convencemos de que ahí no, pero aquí sí. Ahora, donde no, todos los desincentivos. Donde sí, todos los incentivos, de manera que la decisión que tú tomes sea una decisión razonable, porque detrás de esto hay conocimiento y hay una idea básica, que es preservar esto poco que nos queda de recursos naturales. No. Ahí tienes una idea concreta. Loreta, Totalmente, y yo échatele ya al creo que doctor. Dale. no es en apoyo a lo que acaba de decir el doctor, porque justamente esta idea de cómo apoyar los proyectos con la comunidad, finalmente es donde te das cuenta que sí hace falta el profesionista apoyando a estos espacios que son necesarios, ¿no? Y en nuestros proyectos que hemos hecho últimamente de espacio público, en los 3 casos, el apoyo de la comunidad ha sido esencial. En la Quebradora, que se detuvo y ha sufrido de todo ese proyecto, al final el proyecto está en pie porque la comunidad lo apoyó desde el principio y porque la comunidad ayudó a decidir el programa que el proyecto iba a tener. En el de Nogales que les acabo de presentar, que la comunidad al principio estaba como muy reticente porque de alguna manera el gobierno llegó a decir, vamos a hacer aquí una intervención. Al principio no querían y no querían ceder y fue como complicado. Ahora todos quieren dar su calle para que se las arreglen y se entregue al proyecto y sea parte del proyecto y están felices con el proyecto. Y el último proyecto que también hicimos es otro que está en Tijuana, en una cañada, que les quiero enseñar rápidamente la imagen porque era una cañada que se las prometieron como espacio público, cañada de un río, y que los vecinos fueron llenando con cascajo, porque como era cóncava, pues no la podían usar. Y entonces poco a poco ellos la fueron rellenando hasta tener un suelo parejo y dejaron una parte de la cañada al fondo libre. Y en ese lugar nos dicen, arreglen el cauce del arroyo. Pues obviamente no era la solución quitar miles de toneladas de basura y de cascajo y de tierra y de todo que ya estaban ahí. Y entonces lo que hicimos fue tomar su sistema constructivo, que es el llantimuro, y a partir del llantimuro ir generando una serie de plataformas que usaban los rellenos que ya existían. Le hicimos un espacio a todo el arroyo, a todas las bajadas de agua paralelo a esta cañada, para que después se usara el espacio libre de la cañada del fondo para ir llevar todo el agua del arroyo. Entonces, de alguna manera, usas lo que ellos mismos están proponiendo, haces el espacio que necesitan y preservas lo que todavía es preservable y lo vamos a volver eso pues todo un elemento de... Pero ahí fíjate que hay otra cosa que creo que es importante decirlo. Estos espacios generan apropiación espacial. Sí. Y hay que recordar que los seres humanos vivimos en un espacio, en un territorio. Y todos estos objetos y todas estas intervenciones tienen efectos multiplicadores en cómo opera la comunidad. Y qué tanto participo yo y también qué tanto espero del futuro próximo. Creo que el tema y la necesidad de una narrativa, justamente regreso al tema de la narrativa, de una narrativa conjunta de cómo todo esto transforma qué espero yo de mi país, pero qué espero yo de mi propia experiencia. Y esta parte llevarlo al uso, disfrute, uso, goce y disfrute de la ciudad y siguiendo con la tradición francesa del Lefebvre, llegar y decir qué ritmo, qué valor o qué movimiento le quiero dar a la comunidad en la que vivo. Y justo esa generación de esas narraciones o esas narrativas se sustituyeron por el mercado. Sí. Donde se sustituyó por... A ver, ahí está el doctor Iracheta, ya salió. Es muy importante de esto. Estos proyectos que presenta Loreta son extraordinarios. Yo cuando he sido parte del proyecto de premiación en su origen de las viviendas sociales y después el proyecto
de la obra del año. Proyectos como los de Loreta se pueden llevar el premio de la obra del año, no tengo la menor duda. Son proyectos participativos, sociales, ambientalmente sustentables, tienen una gran cantidad de cualidades. La pregunta es, ¿cómo llevamos esto a nivel de la ciudad? ¿Cómo hacemos que la gente se apropie de un discurso urbano y no solamente el discurso local, extremadamente local de ni siquiera mi barrio, mi cuadra, que eso es lo que está pasando en este momento? Mi preocupación es cómo generamos un discurso que sea apropiado y que entonces lo que estamos diciendo acá se empieza a convertir en un hecho social, no en un hecho individual, de mi familia, de mis amigos, de mis alumnos. Mi preocupación es recuperar esa planeación participativa, pero realmente participativa, corresponsable, de un acuerdo social a través del cual llegamos a la conclusión de que toda la zona de Tijuana, toda la zona de Las Cañadas, llegamos a un acuerdo con el ayuntamiento, con los actores sociales, con quien tiene dinero y que le puede invertir, porque puede ser también un buen negocio. Seguimos siendo una sociedad de mercado y va a seguir siendo, pero tenemos que tener mercados socialmente responsables y mercados ambientalmente responsables. Entonces, perdón que le interrumpa, pero, por ejemplo, eso que está diciendo creo que se puede un poco ejemplificar con lo que está pasando ahorita en la Ciudad de México. Tanto el proyecto de Elías del río, del viaducto, que es o sea, es mucho más pequeño de lo que él imaginó en un momento, pero está funcionando. Y el proyecto de la quebradora que se hicieron el sexenio anterior, están permeando impresionante, porque el día de hoy todos los proyectos de espacio público de la Ciudad de México, si no todos, un gran número, consideran, bueno, pero lo consideran. Tú no le hagas caso, tú sigue, Loreta. De agua, infiltración, todo mundo quiere ser ecológico, a lo mejor no es con el conocimiento suficiente o como tú quieras, pero el discurso está puesto en el espacio público. Todo el mundo, Loreta, mi argumento nada más es ese, que ojalá cuando decimos, no, mira, con ese proyecto ahora todo mundo, espérame, a ver, todo mundo. No, pero mucha gente, o sea, yo estoy de acuerdo que no todo mundo. ¿Cómo, pero es una manera de empezar. ¿Cómo elevamos estas buenas prácticas para que se conviertan en una práctica más general? Yo recuerdo, recuerden la famosa historia de Curitiba, nace por eso, porque Curitiba dice, Lerner se le ocurre como arquitecto, planificador, vamos a organizar la ciudad con la gente. ¿Qué tal si empezamos por los usos del suelo y el transporte, que es la esencia de toda planificación? No más por ahí. Por delante todos los recursos naturales que tenemos. Y empezó a nacer una idea que, quiero insistir, parte de un acuerdo social y político desde todo nuestro lugar que habitamos, que es la ciudad. Si partimos solamente del barrio y de la cuadra, está muy bien. Eso es lo que está haciendo ahorita Sedatu con todos los proyectos. Pero son dos pedazos. Sí necesitas el del barrio y la cuadra, pero necesitas el grandote para que se junten. ¿Cómo lo engarzas? ¿Cómo engarzas? Por ejemplo, ¿cómo engarzas Sedatu? Es algo que estamos platicando con ellos. Yo tengo un proyecto con la Universidad de Nueva York que pretende un poco eso. ¿Cómo engarzar esta idea del todo urbano con la gente para que haya una especie de acuerdo básico? Empieza uno a decir, oye, vamos a preservar el bosque, vamos a arborizar. Pero Doc, eso supone que la narrativa está ahí, que está consensada, claro, y esa narrativa no existe. Hay que construir. Estamos todos en un melange ahí medio raro, atípico. A ver, Javier, sí existe. A ver, Elías, ya nos atropellamos, Elías. Ahorita orden. Orden. Creo que todos tienen razón. Muchas gracias. Listo. Pero, o sea, Loreta, sí, tienes toda la razón. A ver, Ecoducto, ya está ahora Aragón, y ahí viene Cuitláhuac, como humedales. Va, ¿no? Y jardines infiltrantes, pues ya son como norma dentro de ahí van, sin duda. Movilidad, como tú empezaste, Javier. Y ahorita es como, puta, ya está avanzando. El tema es cómo logramos integrarlo. Y a mí aquí, no sé por qué, Graciela me está criticando mucho en chats como si yo llego a imponer cosas. Completamente al revés. Nuestro proceso realmente es de entender un lugar con la gente
y no decirles qué hacer, sino ayudarnos a todo el equipo a encontrar ideas que ayuden a encontrar el potencial de del territorio en el que estamos hablando. O sea, todo tiene que nacer del territorio, pero hay gente que sabe más de un tema que de otro. Y ahí sí tenemos que ser bien humildes y perdónenme, especialmente los arquitectos. O sea, tienes que poder empezar a trabajar con un biólogo. Y el biólogo le tienes que hacer caso al biólogo, cabrón. Y al hidrólogo, porque él sabe qué pedo con el agua. Elías, ¿Sí? eso O sea, tú no te vas a poner a hacer el diseño estructural de tu edificio, ni calcular las tuberías. O sea, tenemos que saber trabajar con especialistas. Elías, Tenemos que saber hacer equipo. Un segundito, Alfonso. Tenemos que saber hacer equipo, ¿sí? Y tenemos que, y se los he dicho 15 años que he tenido interacciones con gobierno, tenemos que eliminar la palabra socializar de nuestro vocabulario. Tenemos que desarrollar con la comunidad. Ahora, el desarrollar con la comunidad implica un proceso de aprendizaje. Y lo voy a decir así, primordialmente para los especialistas. Primordialmente para los especialistas. Tenemos que llegar a aprender el territorio. Y quien lleva toda su, vida en el territorio, es quien lo conoce. Pero tenemos que saberlo integrar. Un amigo me habla mucho de algo que muy posiblemente ustedes conozcan bien, que son los ejidos de Ixtlán de Juárez, de la Sierra Norte de Oaxaca. Su manera de estructurarse es un comité, que la mitad del comité son los abuelos o los dirigentes de la comunidad. Y medio comité son expertos externos, porque eso permite una vista más fría, llamémosle, más objetiva, y con información externa, que esta integración ayuda a que sea uno de los ejidos más exitosos de nuestro territorio. Entonces, creo que por ahí hay un modelo que podemos empezar a seguir. No, y mira, yo quiero insistir en que afortunadamente tenemos muy buenas prácticas. La pregunta es cómo hacemos que un conjunto de buenas prácticas de manera estructurada se convierta en una estrategia social y política que empiece a permear a mucho más territorio. Mi único argumento es ese. Llevamos años. Lo que yo estoy trabajando a nivel urbano o a nivel metropolitano tiene un poco esta expectativa. Hablar con los actores y demostrar cómo en tal comunidad o en tal organización se ha logrado esto. Quiero poner el ejemplo de la producción social de vivienda. La producción social de vivienda es una de las mejores estrategias que se han generado en el mundo a partir del esfuerzo de profesionales, y casi todos han sido arquitectos, con la sociedad. ¿Cómo construye la gente? Yo reconozco la forma, reconozco el tequio, le doy conciencia profesional al asunto, le ayudo con asesoría técnica para que no ponga más varilla de la que va a poner porque no sabe. Pero a ver, doctor. Y así sucesivamente. Y aquí Javier de nuevo nomás interrumpió rápidamente. Hasta el armado de la política de vivienda. A ver, social. Tenemos una nueva política de vivienda. Esa ya existe y tenemos también el programa de mejoramiento urbano. O sea, entonces, ¿qué hacemos con el programa de mejoramiento urbano, doctor? Bajo esta lógica, para que haya una lógica de apropiación. Porque el programa ahí está. No, y está muy bien. Están haciendo intervenciones en todas partes. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pero mira, o sea, está el programa, pero por lo que dicen es la narrativa sigue faltando. No, sigue faltando porque seguimos hablando estrictamente de lo mío, lo local, lo de... Por eso, pero tenemos el PMU. El PMU es nacional. Sí, entonces, pero... ¿qué narrativa es la que lo debe de acompañar? Pero es estrictamente local. Sí, lo único que plantearía es, démosle a esto una narrativa de interacción social de ese espacio con la economía local, con la movilidad, con la preservación del ambiente, con la expansión de la ciudad, y entonces creamos una narrativa de que esta experiencia que estoy haciendo en Nogales es una experiencia que me va a permitir ampliar el tejido social. Pero eso es uno. Yo estoy hablando de un objeto. Las narrativas son, quizá aquí es el error mío, las narrativas siempre son importantes, pero las narrativas tienen que tener anclajes. Y una narrativa, generalmente, cuando tiene un anclaje, que como puede ser el PMU, que el PMU sí tiene una cobertura nacional y sí tiene intervenciones en muchos lugares, es cómo lo hacemos para los dos. O sea, no vamos a llegar y vamos a hacer, esta va a ser la narrativa y luego vemos cómo se clava, sino
cómo también llega desde abajo. Entonces, si tenemos al PMU y seguimos la lógica que plantea de generar estas narrativas y demás, es, pues, desde abajo, ¿qué es? O sea, sí va a tener ciertas partes superiores que no tenemos en el colectivo comunitario. Pero, no sé, Loreta, si en tu experiencia, Sí. Loreta, sobre el PMU. Sí, no, yo creo que eso es bien importante. Entiendo lo que dice el doctor Iracheta sobre la localidad, pero es una localidad que tiene muchas cabezas. O sea, no es nada más actuar en la cuadra del arroyo Jicotencatl, que beneficia a las 70 viviendas que hay ahí alrededor, sino el efecto multiplicador que eso tiene, ¿no? A un año de que se empezó el proyecto en Tijuana, ya se va a hacer la segunda etapa y sabemos que ya muchos de los proyectos nuevos que se están haciendo, por ejemplo, están usando llantimuros. Y el llantimuro, en principio, es una forma sustentable de construir porque reutilizas las llantas, ¿no? Entonces, ya no importa tanto, o más bien, aunque no esté escrito en una ley que se tienen que usar elementos de reciclaje, el hecho de que haya un ejemplo que está funcionando hace que se multiplique eso. Ahora, yo creo que desde este momento, en este punto en el que está el programa, que a mí me parece que ha sido muy interesante cómo ha funcionado, que empieza desde abajo hacia arriba, aunque es de arriba hacia abajo la moción, es desde lo pequeño hacia la gran escala, puede ser que sea el momento en el que se empiecen a hacer ciertas anotaciones sobre lo que estos espacios deben de incluir, ¿no? Entonces, podría ser empezar a decir, bueno, materiales de lugar, que parece una estupidez, no siempre se hace, pero mucha gente ni siquiera lo considera, ¿no? Entonces, construir con materiales de lugar, ok, eso muchos arquitectos lo van a entender y lo pueden hacer. Que una parte importante de tu materialidad sea reciclada. A ver, esa es otra, ¿no? Que la comunidad... O sea, yo creo que esos puntos es la manera en la que se puede empezar a unir la intervención puntual con una política pública. Lo que me parece muy difícil es hacer la política pública y luego pensar que la van a implementar, porque eso ya sabemos que no funciona. O sea, llevamos 120 años. No le ponen perdón, pero la arrolladora, la guillotina, ya que estamos en tradición francesa, nos ha llegado. Los invito a continuar el desastre que ha sido la narrativa nacional en nuestro diálogo para tratar de replantearlo y demás. Pero este es el primer ciclo de las distintas conferencias. Yo les quiero agradecer mucho, doctor Iracheta, Loreta, Elías, esta conversación. Y pues espero que si se interesan por un segundo round, con mucho gusto. Con mucho gusto. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias, Javier. Yo puse muchos links ahí para compartir y quien quiera de los participantes echarse un clavado a otras cosillas, a darle a lo que digan. Feliz de seguir la conversa y aún más si podemos lograr canalizar hacia algún tipo de acción específica. Eso me encantaría. Claro. Yo quisiera, muchas gracias a todos. Para cerrar, doctor, un minuto también y luego Loreta. Oye, antes que nos cortes, yo sugiero que en efecto nos organices otra sesión para no concluir y que nos concentremos en alternativas concretas, cada quien desde su ámbito, y vamos a ver cómo sí es posible. Ya no puedo comentar lo que Loreta decía, pero esta liga de lo municipal con este proyecto local es la capacidad que se crea para diseminarlo y se vuelve un proyecto, una buena práctica que empieza a ser comprada socialmente en otros lugares. Trabajemos eso. Ay, Elías. Bueno, ¿qué dijiste? Un buen virus. Ya ve, doctor, ve la tempestad y no se hinca este muchacho. Mira, ¡qué barbaridad! Yo te escuché un buen vino para la siguiente. Ah, bueno, ese también. Ese sin problema. Yo agradezco a todos. Vas, Loreta. Gracias por interesarse por el tema, porque además creo que es fundamental y es el meollo del asunto. O sea, estamos tocando el meollo del asunto de cómo hacer que esto suceda, ¿no? Empezando a encontrar todos estos diferentes puntos, las redes que todo mundo trata de jalar, y creo que poder tener estas discusiones es un gran paso ya, porque quiere decir que está el tema ahí, que se está pensando el tema y se está actuando
sobre el tema. Entonces, bienvenido esto y vamos a tratar de consolidarlo de verdad en cosas concretas que tengan una manera de llevarse a cabo. Y pues agradezco muchísimo a Javier, a Marta también, le agradezco mucho, lástima que no pudo estar, pero esperemos que en la próxima sí esté. Y a Elías y a Alfonso. Una acción rapidísima. A ver, Elías. Que CONAM tenga el triple de presupuesto. Ok, Bueno, y no quiero terminar sin agradecerle a Centro Urbano, Horacio Urbano, que nos echó la mano para todo. Muchas gracias, Horacio. Y pues nos vemos en la próxima, todos con espada desenvainada, y vemos a ver quién queda. Gracias. Hasta luego. Chao. Bye.